Qué alegría volver a saludarlos y poder entregarles esta apasionante historia que estamos analizando de Daniel y sus amigos. ¿Se recuerdan? Vimos que fueron sometidos a la primera prueba, que fue cuando todo se estremece y fueron llevados cautivos a la ciudad más pagana, al imperio más pagano que pudiese existir en la época de allí, de los años 600 a.C. Y una vez que fueron llevados estos muchachos allí a ese lugar, fueron sometidos a la presión de hacer lo que todos hacían, que era comer de la comida del rey. Y ellos tomaron la decisión anticipadamente, dice ahí en Daniel 1.8, de no contaminarse. Y fue probado allí, ¿no es cierto? Dijimos su integridad, su disciplina, su tremendo valor que tuvieron de pararse con respeto frente a aquellos que estaban sobre ellos en autoridad, pero allí, en ese momento, fueron humildes para expresar la salida frente a esta prueba. ¿Qué veremos hoy día? En este mismo capítulo vemos que estos muchachos fueron adoctrinados durante 3 años en una cultura totalmente pagana. Les quiero decir que la cultura de Babilonia es la cultura que inventó todo aquello que tiene relación con la astrología. No la astronomía, astrología. Porque la astronomía es una ciencia y la astrología es una falsa ciencia, ¿no es cierto? Que tiene que ver con toda la magia, ¿no es cierto?, el ocultismo. Y estos muchachos fueron allí educados entre brujos, y hechiceros. ¿Qué te parece? Sometidos a una fuerte presión de examinar las creencias. Dice que el ser educado en una cultura así es una amenaza, pero vamos a ver cómo estos muchachos sortean esta prueba, esta tercera prueba, cuando nuestras creencias, ¿no es cierto?, y tus creencias hoy día son sometidas a prueba, a fuego, que en definitiva es probar lo que creemos. Fíjate que el ser educado, el ser enseñado en la vida, te quiero decir que muchos de tus años vas a pasar aprendiendo. Y cuando el día que dejes de aprender es porque has decidido morir. La verdad que siempre vamos a estar en un aprendizaje, aunque tengamos avanzada edad, siempre es necesario estar aprendiendo. De hecho, el proverbista Salomón dice en Proverbios 4.13, dice: acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida. O sea, vamos a estar siendo siempre educados, enseñados. Y estos muchachos fueron enseñados en una cultura que era totalmente anti-Dios. Pero ¿cómo podríamos ser educados o ser instruidos sin afectar lo que creemos? Mira lo que pasa aquí. Quiero invitarte en Daniel 1.4.5, dice: selecciona a los jóvenes, esta era la decisión del rey, fuertes y bien parecidos. Le dijo: asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber, o sea, esta era como una carrera universitaria, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma. ¿Te recuerdas que no tan solo le cambiaron los nombres, no tan solo querían resetear la manera de comer, sino que también estaban siendo instruidos en todo el idioma, un nuevo lenguaje, una nueva literatura, una nueva historia, y esta era la de Babilonia. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Te quiero decir que hay estadísticas que muestran hoy día que gran parte de los muchachos abandonan la fe cristiana una vez que comienzan a estudiar y estudiar en un grado superior. Hay estadísticas que avalan esto. ¿Producto de qué? Porque su fe es confrontada y como están débiles, ¿no es cierto?, en lo que nosotros como padres o como iglesia hemos sembrado en ellos, sucumben, naufragan en medio de esta instrucción. Y el propósito de esto es que hoy día todos los jóvenes, todos los que están adultos puedan también fortalecer la fe cuando va a ser probada en este aspecto. Y dice que Daniel 1.4 dice: instrúyanlos en las tradiciones babilónicas de la magia
y de la adivinación. ¿Qué te parece? Que hoy día tus hijos estuvieran en medio de un adoctrinamiento en lo que se refiere a la magia y a la adivinación. Sería terrible, ¿no? Nos asustaríamos. Pero estos muchachos fueron sometidos a esta prueba y fueron probadas sus convicciones. Dice en Daniel 1:17 a estos jóvenes, a estos 4, Dios les dio la aptitud. Mira, cuando Dios te prueba y te hace pasar por algo, es porque tú estás probado, estás ante Dios, estás capacitado para pasar esa prueba. Una muchas veces dice, ¿por qué paso por esta prueba? Y Dios dice, porque yo quiero confiarte algo mayor. Dios no va a poner una mayor carga en ti de la que tú puedas soportar. Y dice que Dios le dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y de la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Dios estaba preparando todo el escenario para que el hombre más poderoso de la tierra, ¿quién? Nabucodonosor, que era el rey de este imperio, que yo diría que fue uno de los imperios más influyentes hasta el día de hoy. Muchas de las cosas que conocemos, por ejemplo, los 60 minutos, todo lo que tiene que ver con algunos aspectos de la astronomía, el conocimiento de los planetas viene de parte de ellos. Pero Dios está preparando el escenario para que estos 4 jóvenes impactaran el corazón del hombre más poderoso de aquel tiempo. Bueno, avancemos, dice en el verso 18 al 20, cuando se cumplió el periodo de la instrucción, ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos estos jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba, imagínate, 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Entonces, ¿cómo dejamos que el mundo nos enseñe sin perder nuestra fe? Porque te quiero decir que muchas veces nuestras creencias van a ser atacadas. Van a ridiculizar tu fe. En otro momento se van a reír de ti y van a decir, ¿así eres tú? ¿En eso crees? Menospreciarán la Biblia, las Escrituras, y atacarán, te quiero decir, los valores y la ética. Pero estos muchachos, en esta tercera prueba, donde sus creencias fueron amenazadas, ellos reaccionaron y salieron victoriosos. Bueno, ¿qué es lo que les permitió salir de esta tercera prueba invictos? Es que decidieron anticipadamente seguir firmes con Dios. Y una de las cosas que yo diría que creo que lleva a sucumbir a muchos en la fe, ya sea cuando entran a estudiar o cuando se meten al mundo laboral, Dios los introduce allí, es que no están firmes con Dios. Y estos muchachos estaban firmes en sus convicciones, porque habían decidido estar anticipadamente firmes con Dios. ¿Se acuerdan que lo vimos en la prueba anterior? Ellos decidieron no contaminarse ni en la comida ni en las creencias. Por eso yo creo que Pablo siempre instruía a su discípulo Timoteo, a su hijo, ¿no es cierto?, en la fe, diciéndole, pues todo lo que pertenezca a Jesucristo, dice en Timoteo, en su segunda carta, en el verso 12 del capítulo 3, dice, pues todo lo que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios, será perseguido. O sea, estos muchachos fueron amenazados. Pues todo el que pertenezca a Jesucristo, o sea, siempre vas a ser sometido a este tipo de pruebas y van a ser probadas tus convicciones. Y en Daniel 1:8, insisto, dice que él decidió anticipadamente no contaminarse. O sea, se plantó firme frente a lo que él creía. Lo segundo que se puede extraer de este pasaje, que aparte de ponerse firme con Dios, nunca dejó de aprender. O sea, en otras palabras, se comió la carne del pescado y botó las espinas. No tienes por qué tragarte todo. Hay cosas que te van a beneficiar en el colegio, en el trabajo, vas a aprender mucho, vas a aprender de ciencia, de matemática, de biología, pero él tomó lo bueno y desechó lo malo. Entonces, no dejes de aprender.
no dejes de instruirte, no dejes de leer. Por sobre todo, lee estas instrucciones, porque si las lees y las obedeces, te va a ir muy bien en la vida. Y dice en Proverbios 18:15, las personas inteligentes están siempre dispuestos a aprender. Tienen los oídos, ¿qué dice? Abiertos al conocimiento. O sea, no tan solo basta pararse firme en lo que creo, sino que también tengo que estar dispuesto a aprender y a instruirme, sobre todo en la palabra del Señor. Pablo le decía a Timoteo, haz todo lo posible. Ahí en la segunda carta, en el capítulo 2, verso 15, dice, haz todo lo posible para ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Bueno, te quiero hacer una aclaración, por si no lo sabías. Hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. ¿Sabes lo que es conocimiento? Es la información que vas obteniendo por medio de la educación que recibes, ¿no es cierto? Y la experiencia. Me da el trasfondo o la base para cumplir una tarea determinada. Eso es conocimiento. Pero la diferencia es que la sabiduría, dice, es responder a ese conocimiento. Es mi respuesta al conocimiento. Ahora, sabiduría, hay sabiduría que puede decirse humana, ¿no es cierto? Que no es más que conocimiento, pero la sabiduría de Dios es la aplicación, es mirar desde la perspectiva de este libro. ¿Cómo mira Dios? ¿Qué piensa Dios? Y si pudiéramos dar una definición, es que sabiduría es ver y responder desde la perspectiva de Dios, lo que me llevará a tomar buenas decisiones. Yo siempre digo, sabiduría es tomar buenas decisiones, y esta sabiduría siempre viene de Dios. Puedo tener mucho conocimiento, puedo tener así una cabeza de conocimiento, pero no ser una persona sabia, o sea, no tomar buenas decisiones. Y al final del día, al final de la vida, cada decisión que tomes aquí va a tener una consecuencia, buena o mala, en el futuro. Bueno, lo tercero que acompañó a estos muchachos, no tan solo el querer aprender, tomar lo bueno y botar lo malo, ¿no es cierto? Y no tan solo estar parados firmes con Dios, sino que también siempre estuvieron sumergidos en la palabra de Dios. Ustedes van a leer en el libro de Daniel, él leía mucho a sus profetas que le antecedieron, como Jeremías, como Ezequiel, como Isaías. De hecho, Daniel cita en varias ocasiones al profeta Jeremías, cita a Isaías. Entonces, él estaba sumergido porque lo necesitaba, sus conocimientos estaban siendo invadidos. Por lo tanto, el tercer aspecto o respuesta o actitud a esta amenaza es que ellos siempre, en el caso de Daniel, estuvo sumergido en la palabra. ¿Sabes qué? El sumergirse implica tiempo. Es como la bolsita de té, ¿no es cierto? Cuando quieres tomar té, no echas la bolsa y la sacas inmediatamente y dices, ya, tengo té. No, tienes que esperar, ¿no es cierto? Volver ahí, darle tiempo, y sumergirse en la palabra significa tomar tiempo. Preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir con este verso? Y volver a leerlo, y volver a recitarlo, y volver a aprendérmelo, y volver a decirle al Espíritu, háblame, porque eres el único que me puede dar la interpretación de este libro. Bueno, Josué, ¿no es cierto?, escribe allí en el verso 8 del primer capítulo, dice, estudia, es Moisés hablándole a quien le sucedería, Josué, ¿no es cierto? Moisés hablándole a su hijo en el espíritu, diciéndole, estudia constantemente este libro de instrucción, dice, o sea, primero estudio, y después le dice, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer. O sea, estudio, medito y obedezco. Dice, de obedecer todo lo que está allí escrito, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. O sea, cuando estudies la palabra, cuando medites en ella y cuando la obedezcas, el resultado de esta ecuación será que te va a ir bien y prosperarás en todo. Meditar bíblicamente es pensar una y otra vez en esa
palabra. Bueno, lo cuarto que ocurrió en estos muchachos es que no tan solo estudiaron, no tan solo meditaron en la palabra, no tan solo la tenían grabada, sino que fíjate que el éxito muchas veces va a ser producto de quien te acompaña en la vida. Y Daniel había elegido buenos amigos. Y estos 3 amigos le acompañaron en todo este peregrinar de pruebas que vamos a ver que tuvieron durante este libro. Dice en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay un refrán por ahí que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Bueno, te lo digo bíblicamente, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, los buenos hábitos. Este muchacho fue muy estratégico. Estos 3 amigos que le acompañaron le ayudaron a sortear esta prueba de cuando tus creencias son amenazadas, ¿no es cierto?, por todo el entorno. Mira lo que dice Proverbios 14, verso 7, dice, no te acerques a los necios, porque no encontrarás conocimiento en sus labios. ¿No es cierto? Que bueno sería leer los proverbios constantemente, porque allí nos da varias instrucciones como para cuando nuestra fe, nuestras creencias son probadas, podamos salir victoriosos. Proverbios 17:16 dice, es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Tú siempre vas a ver que un necio nunca quiere ir a la escuela, nunca quiere aprender, nunca quiere trabajar. Bueno, tú tienes que hoy día, te invito a replantearte la vida y saber y hacer una lista, ¿quiénes son aquellos que dices que son tus amigos? La palabra nos invita a través de Daniel que él eligió buenos amigos. Y lo quinto que hizo es que permaneció conectado a ellos, permanentemente. De hecho, una de las pruebas que ellos tuvieron, que fue muy difícil, que es la próxima que vamos a ver, dice que Daniel lo primero que hizo fue ir a hablar con sus amigos y ponerse en oración para pedir la interpretación del sueño. Eso es lo próximo que vamos a ver. Pero qué interesante es que puedas estar conectado a aquellos que profesan, que creen en los principios de Dios, en los valores de Dios. Examina, hoy día ya es un inventario de quienes realmente son tus amigos. Dice la Escritura en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Queridos, hay cosas que ocurren cuando nos congregamos. Dios nos liberta, nos cuida, nos transforma. La comunión es como una fogata. Nosotros tenemos acá un quinchito ahí donde hacemos fuego, y cuando los carbones están separados, te quiero decir que no hay fuego que prospere. Pero cuando los juntos y ponemos carbón, brasa con brasa, se arma una hoguera. ¿Hace cuánto tiempo que no te congregas? Te quiero invitar, que hoy día te puedas acercar a algún lugar, a alguna congregación, a algún grupo pequeño, donde allí puedas estar codo a codo, trabajando y, por sobre todo, fortaleciendo tus creencias que tarde o temprano van a ser probadas. Que el Señor te bendiga a través de esta palabra y recuerda que siempre nuestra fe va a ser probada.